En este vídeo os quería enseñar las recomendaciones para la población española que hay actualmente. Las recomendaciones son las guías alimentarias basadas en alimentos y siempre se hacen primero con un informe técnico y luego ya salen unas guías que son para la población general. Pero nosotros debemos usarlas. Forman parte de la alimentación equilibrada y siempre tienen como una hoja de ruta, por decirlo así. Entonces, en el año 22, como veis, sale un informe técnico del Comité Científico de la ESAN, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, muy importante, y explica, si leemos el resumen, bueno, el porqué del cambio. ¿Por qué hay que cambiar? Pues porque hay más obesidad que hace 5 años. O sea, si lo vamos leyendo lo pone exactamente. Porque el estudio Aladino, que es el de obesidad infantil, también no salió muy bien en los últimos años. Entonces va explicando los diferentes objetivos que tenemos como país. También estamos dentro de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO, que son organismos de la ONU. Por tanto, nosotros estamos dentro de esa línea que nos va marcando la FAO en cuanto a cómo debemos alimentarnos para que sea más saludable, pero también sostenible. Recordad que uno de los problemas a nivel mundial es la seguridad alimentaria y que aunque nosotros no tenemos ningún problema, seguridad alimentaria significa el acceso a alimentos. Hay mucha gente que no tiene acceso a alimentos. Con lo cual, uno de los problemas a nivel mundial es el hambre en el mundo y la FAO se dedica a darnos directrices e intentar, pues uno de sus objetivos es paliar el hambre en el mundo. Bueno, pues aquí tenemos todo esto, el comité científico lo explica todo, fenomenal, os lo podéis leer, os lo recomiendo, las actualizaciones, ¿vale? Los porqués y luego ya va por grupos de alimentos. Pero luego está la guía, que es mucho más visual, más interesante. Las recomendaciones dietéticas saludables y sostenibles. Y las vamos a ir viendo un poquito. Además las han complementado con actividad física. Si veis aquí tenemos el índice y tenemos qué son las recomendaciones, evidentemente pues te explica qué son las recomendaciones, para qué sirven, que contribuyen a prevenir las enfermedades que llamamos del siglo XXI, no transmisibles, que decimos siempre síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, dislipemias, cáncer. Y entonces te dice que los objetivos son aumentar el consumo de origen vegetal, como frutas, verduras y legumbres, elegir cereales de grano entero, usar aceite de oliva, consumir pescado azul y beber agua del grifo, no embotellada, agua del grifo. Un patrón de dieta mediterránea, incluyendo la actividad física, reduciendo el sedentarismo. Pues los problemas que tenemos en España se han evaluado y se ponen en valor esos objetivos para mejorarlos, ¿no? Si nos vamos a las frutas y hortalizas, tenemos que consumir 5 raciones, no ha cambiado, dice al menos 3 de hortalizas y 2-3 de frutas. Quizás en nuestro entorno tomar 3 de hortalizas es un poco complicado porque lo tenemos asociado a comida y cena, pero como habla de raciones, la ración es entre 150 y 200 gramos, que como dice la FAO y la Organización Mundial de la Salud, hay que consumir casi medio kilo de verdura al día, con lo cual pueden ser 2 raciones que sean 1,5, o sea, 2 raciones 2 veces, mejor dicho, y 1,5 y 1,5, ¿no? Y llegas a las raciones. Y en cuanto a frutas, pues te dice entre 120 y 200 gramos la ración de frutas. Además, dice que hay que consumir diferentes tipos, crucíferas, hoja verde, cítricos, frutos rojos, variar. Te habla de que las patatas y los tubérculos con moderación, que no son una verdura, y te habla también del impacto ambiental. Para mí la importancia es consumir de temporada próxima, mínimamente procesados, que no estén envasados, sería lo ideal, comprarlos y llevar tu bolsita, ¿no? Que ahora cada vez se ve más. Los defectos estéticos, que cada vez también hay más, las frutas y verduras tienen que ser de una manera muy concreta para que las compremos. Bueno, pues cada vez hay más fruta y verdura fea donde compren los mercados.
pero que no está mala, simplemente es que tiene una motita, no es que esté mala, ¿no? Tenemos cereales que te dice que mejor integrales, de 3 a 6 raciones, y habla de cómo son las raciones. Te pide que sea el grano entero, integral, y luego habla del impacto ambiental. En la Unión Europea se está pidiendo que diversifiquemos los cultivos, ¿vale? Que tenemos trigo, que es nuestro cereal habitual, pero que usemos otros como el sorgo, el mijo, la espelta o el trigo sarraceno. Cuanto más cultivos tengamos, eh, mejores para el medio ambiente. En el caso de que haya una emergencia climática, tenemos varios cultivos diferentes. En el caso que haya un problema, que hay, si os metéis en la EFSA podéis ver todos los proyectos que hay se sabe, ¿no? Ellos investigan en la parte de control alimentario y microbiología, pues cuáles son las plagas más habituales que tenemos ahora o las que podemos tener. Entonces, diversificando cultivos, minimizamos que una plaga pueda estropear un cultivo entero. Más legumbres, al menos 4 legumbres a la semana, al menos, o sea, de ahí para arriba, ¿no? Raciones 50-60 en seco, 160 preparadas, te va explicando diferentes recetas, las típicas, tradicionales, como pues unas más modernas como puede ser el hummus, no más modernas, sino de otras culturas. Más frutos secos, indica 3 o más raciones a la semana. Yo creo que se han quedado un poco cortos, podría ser todos los días, pero 3 o más a partir de ahí para adelante. ¿Cuánto es una ración? Un puñado, entre 20 y 30 gramos. Te explica que hay que tener cuidado en los niños, que esto es algo importante porque por el tamaño puede haber riesgo de asfixia, que no tienen que ser con sal ni fritos, o lo que es el fruto seco tostado puede ser, pero o crudo y sin sal, que pescado que al menos 3 veces a la semana, y que hay que priorizar el azul, y esta es la ración. Te explica también cuáles son los que tenemos que comer. También hay que hablar del mercurio, hay que tener cuidado con el mercurio en España. Entonces te indica las especies que tienen grandes cantidades de mercurio, los grupos de población que no pueden tomarlo, y que hay que consumir otros tipos de pescado. Cuanto más pequeño, mejor. Los huevos con moderación según necesidades, es decir, qué cantidad más o menos una persona, un adulto sano debería de tomar, pues unos 4 huevos a la semana, de estilo mediano. Y también te explica un poco pues cómo son los huevos. Siguiente. ¿Qué más? Leche y productos lácteos con algo más moderación que en las últimas recomendaciones. Máximo de 3 veces a la semana. Tienen que ser sin azúcares, perdón, al día, sin azúcares añadidos, bajo contenido en sal, pues leche, queso fresco, queso curado, un yogur normal. No indica tanto que sea desnatado, que esto ya sería específico para algunas personas, no para la población general, y te explica también cuándo pueden ser interesantes, ¿no? Pone menos carne y dentro de esa mejor blanca, entre 0 y un máximo de 3 a la semana. Fijaos que pone 0 incluso, priorizando el consumo de carne blanca como aves, pollo y conejo, que es lo que más consumimos aquí. Esta es la ración y te dice, hay evidencia científica sobre el consumo de carne y salud. En carne en general, lo que pasa es que es cierto que la carne roja y sobre todo la procesada es la que más, que aquí no habla ni de la procesada. Aceite de oliva en cada comida, las raciones más o menos, y como decíamos, agua, nuestra bebida de elección, y a poder ser del grifo, siempre que sea potable, que en España prácticamente es potable en todos los pueblos, exceptuando 2. Y es por algún problema en las tuberías, en cosas así que en principio se tienen que arreglar, pero bueno, es potable. Y luego te dice, reduce el consumo de alimentos procesados, grasas, sal, mantequilla y otras grasas saturadas, bebidas, refrescos, pero también hace mención especial a las bebidas energéticas, sobre todo en adolescentes, porque es un problema en España actualmente y lo sabemos. Y luego la complementación del ejercicio. Te habla del ejercicio en que toda actividad cuenta, que es verdad, que al menos 20 o 30 minutos, que hay que levantarse cuando uno está trabajando, estirarse, que es súper importante, actividades deportivas, que además las recreativas pues siempre está fenomenal, hacer desplazamientos a pie o en bici, o hacer tareas cotidianas como no subir en ascensor, que eso no lo pone, pero lo añadimos.
Y luego, pues en niños de 1 año que no pueden, no deben tener pantallas, cómo tienen que estar, entre 1 y 2 años cuánto deben de moverse, 3 y 4 años, fijaos, son 3 horas de actividad diaria. Y ya de 5 más, al menos 1 hora, para que veáis que es súper completa. Más de 65 años, cuánto tienen que hacer de actividad. Eh, Hay que potenciar la fuerza y el equilibrio a partir de los 65 años, muy importante también, o sea, para que veáis que es súper, súper completa. Y luego te da ideas prácticas, llevar la bolsa, como decía yo antes, o la cesta de la compra, hacer una lista para evitar el desperdicio, no descartar las frutas feas, muy importante, intentar comprar a granel, esto es fundamental, y llevar tu propio envase. Alimentos de proximidad, tenemos que intentar comprar a los productores locales, a la gente que vive cerca nuestro. Comer de temporada, fundamental, el melón de ahora no viene de cerca y eso es un impacto importante, ¿no?, para el medio ambiente. Y leer la información de las etiquetas y ver bien las fechas para evitar estropear alimentos, diferenciando entre caducidad y consumo preferente. Habla de técnicas culinarias, fijaos, el plato para comer saludable, un plato de Harvard, cómo comer, es muy, muy completa, está muy bien, está fenomenal para que trabajéis vosotros. Y aquí eh, de un vistazo, ¿no?, para que lo tengáis rápido. Os recomiendo que la uséis en vuestra práctica diaria y en la práctica profesional, y cualquier duda de esto que tengáis, pues la comentamos porque es interesante. Chao.